Hoy quiero hablar acerca de las áreas que necesitamos consagración en nuestra vida. Pero para hablar de las áreas, yo quiero hablar y definir lo que es la palabra consagración o qué es consagrarse, qué significa consagrarse. Consagrarse significa apartarse del pecado, separarse del mundo y dedicarse a Dios completamente. Hoy en día no vamos a escuchar quizás muchos mensajes acerca de la consagración y es por la razón de que hemos visto que a veces queremos o que se requiere sacar a un pueblo a una victoria, pero Dios me habló de este tema al día de hoy. Es imposible que nosotros obtengamos una victoria como iglesia si la iglesia no se consagra. Escuche lo que le voy a decir. Antes de nosotros poder decir que vamos al cielo, debemos de vivir una vida de consagración en nuestra vida, una vida apartada del pecado. Hemos hablado acerca del verdadero arrepentimiento, hemos hablado de la verdadera conversión y hemos hablado de esto, de todo esto, pero todo eso refleja el verdadero convertimiento de una persona. Refleja, hermano, el deseo de consagrarse para Dios. Por eso es que a mí como pastor se me hace difícil creer en una persona que no busca la consagración en la vida de él, en la vida de ellos, en la vida de una persona que por ejemplo dice que está convertido, en la vida de una persona que dice que aceptó a Cristo y que Cristo está con él. El Señor, desde el primer momento que los toma, que nosotros venimos sucios del pecado, Él nos limpia y nos da una nueva vida. Pero esa nueva vida, todos nosotros sabemos que comienza con una renovación o una restauración en nosotros. ¿Y qué es lo que equivale a esa renovación o esa restauración? Comienza con renovar nuestro pensamiento. La consagración es, hermano, estar entre más apegado a Dios usted está, más consagrado usted debería de estar. Entre más usted dice que ama a Dios, usted debe estar más consagrado con Dios. O sea, más apartado de todas las cosas que lo van a llevar al pecado. Usted puede tener todos los teneres de esta tierra, pero si su vida no tiene consagración, usted nunca puede tener el cielo en su vida. Usted nunca puede tener definida su vida de que aunque todo termine aquí, ¿qué es lo que va a surgir después de que todo termine acá? El pecado es lo que destruye la vida espiritual de la persona. Cuando una persona, yo lo he dicho un montón de veces y lo vuelvo a repetir para que se le pueda quedar en la cabeza, cuando una persona deja de orar, deja de consagrarse. ¿Es aquí? Llega el momento que esa persona ha dejado de orar. Esa persona comienza a separarse de Dios, comienza a alejarse de Dios y comienza a acercarse más a las cosas que lo apartan más de Dios. Toda derrota de una persona es por falta de consagración. Nosotros podemos estar atravesando los momentos más difíciles, pero si dejamos de orar, hasta ahí nomás llegó todo. ¿Qué áreas son las que debemos consagrar nosotros o apartar? La consagración en simples palabras es: ya no vivo yo, sino que Cristo, o vivo para Cristo. Ya no vivo para lo mío, ahora vivo para lo de Dios. Las áreas que debemos consagrar: el corazón. Debemos apartar el corazón, las intenciones, las emociones y las motivaciones. Debemos apartar, la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Cuando nosotros vamos a consagrar o apartar nuestro corazón internamente para Dios, la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aparta tu corazón. El corazón donde habita
adentro el espíritu, las emociones, el alma. La parte fundamental que nos hace a nosotros las emociones. Todas esas áreas deben ser consagradas, deben ser apartadas para Dios. Usted no debe permitir que en su corazón entre el orgullo, entre la soberbia, entre las malas intenciones, los malos deseos. Hermano, el corazón es terrible. Si usted lo deja caminar fuera de la palabra de Dios, el corazón va a agarrar odio, va a agarrar malicia, el corazón va a agarrar, hermano, resentimiento, amargura. Cuando una persona le desea un mal a otro, ¿sabe lo que es lo que sucede en esa persona? El corazón de esa persona está sucio. Yo como pastor, y tú también puedes hablarle a una persona que por el camino que va es mal camino y va a recibir consecuencias conforme a la palabra de Dios. Pero yo no puedo enviar como maldición o que una persona desearle mal a una persona, porque eso solamente lo hacen los brujos y los hechiceros. Y hoy en día dentro de las iglesias existe mucho brujo y hechicero vestido de cristiano con una Biblia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están queriendo que le vaya mal a todas las personas que están alrededor, que le vaya mal al otro, que le vaya mal a aquel. ¿Quiénes son los que visitan a los brujos? ¿Para qué visitan a un brujo? Una persona cuando visita a un brujo es para hacerle mal a otro. Ahora imagínese dentro de la iglesia una persona que esté entrando a este lugar y esté deseándole mal al otro, que le vaya mal, que está bueno, que eso, que el otro. ¿Qué es lo que está haciendo? El corazón de esta persona se apartó de la consagración hacia Dios y ahora sus motivaciones son erróneas. Ahí en ese corazón lo que habita, hermano, es un espíritu perverso llamado Satanás, brujería, hechicería. Claramente usted puede decir, como dice la palabra, estas bendiciones te van a seguir si oyeres la voz de Jehová y la pusieres por obra. Pero también el otro, más adelante de ese versículo, en ese capítulo 28, 29 dice: pero te seguirán las maldiciones si no obedeces la palabra. Usted lo puede decir, pero no la intención dentro de usted de desearle el mal a otro. Por eso hay personas que nunca prosperan. Por eso hay personas que nunca avanzan. Por eso hay personas que nunca salen adelante. Dios no puede bendecir un corazón que no está consagrado para Él. ¿Sabe lo que venía hoy orando en el camino? Y el Señor me dijo: yo voy a bendecir tu iglesia y voy a bendecir a aquellos que tienen el corazón en mi obra, me dijo. Esos son los únicos que van a ser bendecidos. No aquellos que dicen: pero es que yo quisiera. No. Los que, si de querer todo mundo quiere, pero el que tiene el corazón en la obra de Cristo, me dijo el Señor: diles que yo lo voy a bendecir. No es la intención solamente, sino el corazón puesto. Esta es mi casa, esto es lo de Dios, aquí me trajo el Señor. Yo amo este lugar. Yo, hermano, uno da la vida por aquel lugar que ama. Y el Señor me dijo: dile a los que tienen amor por mi obra y los que tienen el corazón en mi obra, yo los voy a prosperar. Así que desde hoy ya sabe por qué es palabra de Jehová. ¿Quién tiene el corazón en la obra? ¿Quién tiene el corazón, hermano? Aquella persona que está consagrado para Dios. Hay personas que dicen: hey, nada tengo, nada traje a este mundo, ni nada me voy a llevar. Y todo lo que tengo, Dios me lo dio. Job dijo: Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre, porque Dios es el que hace prosperar. En Samuel dice que Dios empobrece y Dios prospera, hace millonario, hace rico a quien Él quiere. Pero ¿a quién? Aquellos que consagran su corazón, que consagran sus intenciones, que consagran sus emociones, sus motivaciones. No es cualquiera el que recibe esto de parte de Dios.
Es aquellos que tienen un corazón dispuesto. Es aquellos que tienen un corazón, hermano, dado completamente hacia Dios. Claro, cómo Dios no te va a bendecir, cómo Dios no te va a prosperar si estás consagrado. La peor derrota de una persona es no tener consagración y vivir en pecado. Por eso es que a veces son las guerras, y yo le voy a decir cuáles son las otras áreas que debemos consagrarlos. Pero la número uno es lo interno que está en nuestro corazón. ¿Qué es lo que debemos apartarlo? Apartarlo de los caminos que los llevan, hermano, a la destrucción. Yo le voy a decir algo: las cosas viejas, dice la Biblia, ya pasaron. Es aquí, son todas hechas nuevas. Entonces, viendo yo unas iglesias americanas y otras iglesias, hermanos, qué avivamiento los que hay en otros lados. Vino un pastor aquí en Dallas y empezó a hablar acerca del adulterio. Vamos a hacer una boda y casó con que usted puede estar sentado acá, usted puede estar sirviendo, usted puede estar haciendo algo, pero si no está consagrado para Dios, el fin de todo esto no es, hermano, llegar a un puesto en este lugar. El fin de todo esto no es que yo sea visto allá en las redes, no es que usted sea visto aquí enfrente. El fin de todo esto no es que usted lo alaben. El fin de todo esto no es el Señor diga: mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. El fin no es esas motivaciones erróneas. Cuando uno hace las cosas para Dios, las hace con amor, para que se vea lo mejor. Por eso Dios te va a bendecir. Algo que tenemos que consagrar para el Señor es nuestra mentalidad. Debemos de filtrar nuestros pensamientos. Debemos de filtrar la imaginación que tenemos. Debemos de filtrar aquello que consumimos diariamente. Todo pensamiento que llega a nuestra vida. Oiga lo que le voy a decir yo. Todos nosotros, y yo creo que lo he dicho, vamos a ser atacados con aquello que le gustaba hacer en el mundo. Lo que más te gustaba hacer allá afuera con el diablo, eso es lo que más va a atacar tu vida. A una persona que era borracho empedernido, que era bolo de verdad, pero no era mujeriego, no era drogadicto, sino solo borracho. Esa área el diablo la va a bombardear. No hoy, no mañana. Siempre te va a bombardear esa área. Si era mujeriego, siempre te va a bombardear esa área. Si era cualquier área de pecado que tú amabas. ¿Cuántos amaban el pecado antes? ¿Cuántos les encantaba hacer aquellas cosas erróneas anteriormente, antes de venir a Cristo? Se satisfacía haciendo las cosas erróneas. Esa es la área donde el diablo más te va a atacar. Y por eso es que tú tienes que estar crucificado con Cristo. Mire, yo le voy a decir algo. Olvídese de que usted llegó, y la Biblia sí dice: nacimos de nuevo del agua y del Espíritu. Pero la mentalidad, si no es renovada diariamente y no la cuidamos, todo aquello que estaba en el pasado va a regresar nuevamente a atacarte a ti. Los pensamientos, aquello que te gustaba, eso va a atacarte siempre. Alguien me decía: pero ¿y por qué viene eso siempre? Es que siempre va a ser así, porque esa es la guerra del cristiano. Por eso Pablo dice: yo queriendo hacer aquello que no puedo, y quiero hacerlo y hago lo que no quiero, dice.
Porque hay una guerra interna de la ley, hay una guerra interna del pecado dentro de nosotros. Pero el verdadero convertido es el que lucha en contra de todo esto. Lucha con esa mentalidad vieja. Y hay gente que dice: no, yo no tomé, no fui mujeriego, no fui esto. Pero tienes un orgullo del diablo que no se te puede decir nada. ¿Por qué? Porque quieres agarrar a trompadas a quien sea. Y tú me dices: no, pero es que yo no fui enojado. Pero tienes algo dentro de tu corazón por el cual tú veniste a Cristo. Y te va a atacar en la mentalidad. A mí nadie me podía decir nada antes en el mundo. Hasta me caía mal cuando me volteaban a ver mal, imagínense. Y dentro de la iglesia las cosas tienen que ir cambiando. Los pensamientos tienen que ir cambiando. Sí, vamos a tener esa guerra, pero tiene que meterle palabra de Dios a esa mentalidad. Usted que viene de un mundo hostil, de un mundo mujeriego, de un mundo pornográfico, de un mundo, hermano, donde estuvo, qué sé yo, tuvo 20 mujeres, 20 maridos, y eso está ahí. Eso es algo que está internamente en la mentalidad. Nada lo satisface. Y va a estar la mente. Va a estar el diablo enviando pensamientos, enviando visiones en la mente, o sea, imágenes, mandando imágenes, mandando esto, mandando lo otro. Usted tiene que saber que Dios nos dio a nosotros una libertad en nuestra mentalidad de imaginación. Usted se puede imaginar volando y usted se pone alas y puede hacer lo que sea, porque la mentalidad no tiene límites. Es por eso que nosotros debemos de cuidar nuestros pensamientos, nuestra imaginación. La imaginación no tiene límites. Si yo quiero ahorita, me puedo imaginar que ando volando en ese lugar y me lo imagino. Pero así como esa imaginación pueden venir imaginaciones perversas también a la mentalidad. Imaginaciones y no solamente sexuales, sino imaginaciones de matar, imaginaciones de suicidio, de homicidio, de todo este tipo de cosas. La mente es la más atacada. Y si nosotros no tenemos, hermano, nuestra mentalidad consagrada hacia Dios, vamos a tener un problema para estar firmes en la casa de Dios. Hay gente que aún no domina su mentalidad, no domina sus imaginaciones. Una de las cosas que yo siempre he dicho es cuidar lo que consumimos. Las redes sociales, la música, las películas. Usted, si lleva a su familia películas y lleva a su familia a ver películas al cine, tiene que checar qué película es la que usted va a ir a ver. Porque hoy, con tanto homosexualismo y con tanta cosa que existe hoy en día, eso es lo que está consumiendo la mentalidad de los niños que libremente van a este tipo de lugares. Tiene que ver qué tipo de cosas está consumiendo en las redes sociales. Por amor al Señor, esto yo he batallado, se lo he dicho a usted, que he batallado predicándolo, porque he escuchado testimonio. Yo mismo como pastor, yo borro las redes sociales. Cuando veo que hay tanta basura, yo tengo que borrar las redes sociales. Tengo que limpiar la red social, tengo que sacar, yo mismo tengo que ver qué personas tengo como amistad. Y si esas personas postean tonteras que no son edificantes a mi vida espiritual y que dañan mi mentalidad, yo tengo que borrar a esa persona. Puede ser familia, puede ser hermanito, puede ser primo, puede ser quien sea, pero hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque mi mente tiene que estar consagrada para Dios. Un pueblo que no se consagra es un pueblo que vive en derrota. No hay victoria. El Señor es claro cuando le habla a Josué y le dice: hey, van a pasar hacia el otro lado. Y estaban en una guerra. Y dice que vinieron unos hombres unos hombres de una tribu y agarraron y escondieron cosas que Dios le dijo que no hicieran: un manto babilónico,
y otras cosas. ¿Y qué ocurrió? Josué decía: ¿por qué si tú me diste una palabra, Dios, por qué hay derrota? La mayoría de personas: no, el pastor tiene la culpa. Mira, se fue la persona, el pastor tiene la culpa. ¿Por qué se va la gente? Porque el pastor tiene la culpa. Pero no, dice que Josué iba y dice que había unos del pueblo que eran líderes dentro del pueblo, o gente dentro del pueblo. ¿Qué era lo que pasaba? Que no estaban consagrando, o sea, que no habían obedecido lo que Dios había mandado. El mismo Jacob tuvo problemas cuando salió con Raquel. Dice que Raquel había llevado escondido los ídolos que su padre le había dado. ¿Está aquí? No hay victoria para la gente que no tiene consagración. No hay victoria para la gente que tiene ídolos. Hay muchos que el teléfono se convirtió en ídolo, las redes sociales se convirtieron en un ídolo. ¿Por qué? Porque no puede vivir sin eso. Hay gente que no puede vivir sin redes sociales, pero sí puede vivir sin oración. ¿Está aquí? De verdad. Hay gente que no puede vivir sin teléfono, pero puede vivir sin oración. Hay gente que no puede vivir sin estar viendo las redes sociales, pero puede vivir sin estar viendo predicaciones, sin estar viniendo a la iglesia. Ustedes saben el mundo que nosotros estamos hoy en día. Hello. No voy a ser uno de ustedes esos que le hablan y está tan sumergido en el teléfono que ni voltea a ver ni a derecha ni a izquierda, man. Qué silencio. Por ahí han de ver uno. Le hablan. Y está tan sumergido en el teléfono que ni cuenta se dio. Si estuviera tan sumergido en oración, yo le aseguro que no hubiera diablo que pudiera robarle su bendición. Oiga lo que le voy a decir. Ayer le estaba diciendo a mi esposa que había tenido una guerra espiritual bien fuerte en la noche, pero fuerte ahí. Y eso de la consagración es tan real, porque el Señor me hablaba y decía: el diablo no tiene entrada a la vida suya. No tiene, a menos que usted le dé permiso. ¿Es aquí? La derrota por la cual usted a veces cae y la victoria del diablo es porque hay áreas de consagración en la vida suya que son puertas abiertas por donde el diablo entra y hace una desgracia en la vida suya. Yo me soñaba que estaba, hermano, cuidando la casa y que una oscuridad había entrado, pero estoy hablando de una oscuridad terrible. Y yo empezaba a reprender y me iba para el cuarto y yo decía: la sangre de Cristo, y aquello que quería perturbar, y orando y después me vino solamente, se fue el diablo y de repente miré una luz grande en la sala con el Salmo 91 que lo estaba diciendo yo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, en una oración fuerte. Y vino esta mentalidad y dijo: si hubieran puertas abiertas, el diablo te come. Estas partes de la mentalidad, esta parte, dos que le he hablado, el corazón y la mente, cuando no están consagradas, cuando se abren esas puertas, hermano, olvídese, total destrucción a la vida suya. Total destrucción. No se puede levantar, se levanta 2 días, al tercer día deja la oración y está en lo mismo, y es un ciclo de lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo toca la puerta y usted la abre y el diablo entra sin permiso. Tiene que aprender a cómo dominar. Por eso la Biblia dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay gente que puede saber mucha palabra, pero palabras sin obediencia, hermanos, son puertas abiertas. ¿Está aquí? ¿Qué tipo de música? Lo que consumimos. ¿Qué tipo de música escuchamos?
Hermano, cuando el enemigo, cuando nosotros salimos de este mundo, del mundo, perdón, y entramos a lo de Dios, todas estas cosas van a volver a venir. Se sienta a un restaurante, usted va a escuchar las canciones que a usted le gustaban. Y eso va a crear pensamientos y motivaciones oscuras. Si usted no está consagrado hacia Dios, eso va a crear pensamientos donde la imaginación va a empezar a volar, donde la imaginación va a empezar a pensar cómo era antes, cómo hacía esto, cómo hacía aquello, cómo me sentía. Qué bonito estar nuevamente. ¿Por qué? Porque está vacío por dentro. Y hay gente que está tan vacía por dentro que cuando le agarra la imaginación y vuelven aquellos pensamientos, anhelan otra vez estar en una discoteca. Anhelan otra vez estar con un hombre o con una mujer que no es su esposa o su esposo, o con lo que salió del mundo. ¿Por qué? Porque se sienten depresivos, se siente solo, se siente sola y quiere salir y correr a eso. Porque no hay consagración. Porque su mente ya dejó entrar, hermano, los 10,000 pensamientos de basura que traía del pasado. El diablo ya los hizo entrar a la mentalidad suya. ¿Van a llegar? Sí, van a llegar. Van a llegar las situaciones, van a llegar los deseos, van a llegar los dardos de imaginación, van a llegar los pensamientos. Pero ¿qué vamos a hacer en ese momento? Es la consagración, renovar nuestra mente por medio del entendimiento. Yo ya no pertenezco a ese mundo, yo ya no pertenezco a estas cosas. Reprendo al diablo. La carne encontraba gusto en esto, la carne encontraba gusto en todo este tipo de pecados, pero en el espíritu, en nuestra alma estábamos muertos. ¿Qué área debemos consagrar nuestro cuerpo? Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Nuestro cuerpo tiene que ser consagrado. Y cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando también de lo que oímos. Estamos hablando de lo que vemos. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a una de las iglesias que regañó en el libro de Apocalipsis? ¿Qué le dijo? Agarra y compra, o ponte colirio en los ojos para que puedas ver. Por eso tiene que tenerlo usted en la mente. Pon colirio en los ojos. Órele al Señor. Si usted tiene problemas con sus ojos que agarran donde no debo, órele a Dios y dígale: Señor, Padre, pon ese colirio en mis ojos para no estar viendo las cosas que no debo de ver. Pon colirio en mis ojos, consagre su vista a las cosas de Dios. Cosas que tal vez usted quiere, que usted dentro de la iglesia ve. Cosas que ve en las redes sociales. Todo lo que entra por nuestros ojos va directamente al alma. Y así es como se ensucia el alma. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge mis ojos, Señor. Unge mis oídos, Señor. Y la número 4 es la lengua. Hay que consagrar la lengua, Dios mío. Santiago 3:6, póngame Santiago 3:6. Hay que consagrar la lengua, que es parte del cuerpo también. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué contamina la lengua? Todo el cuerpo. El que habla mal está contaminado. Y no solo sus palabras, está contaminado su corazón, está contaminado todo completamente. E inflama la rueda de la recreación, y ella misma
es inflamada por el infierno. ¿Por qué es inflamada por el infierno? ¿A dónde va a dar la persona que no tiene consagración en su lengua? Por eso es que a veces hablar del chisme, la gente a veces chismosa o chismoso, y la gente se ríe porque la palabra chismoso o chismoso es como de risa, ¿verdad? Es como algo como, ¿me entiende? Pero ¿a dónde es que va la persona? ¿Qué chismoso? ¿Dónde va? Debemos de consagrar la lengua de nosotros, lo que nosotros vamos a hablar. Un cristiano tiene que tener palabras de edificación. Un cristiano tiene que tener palabras de bendición. Un cristiano tiene que tener palabras de vida. Su lengua tiene que hablar en bien. Su lengua tiene que hablar cosas, hermanos, que vayan conforme a la palabra de Dios. Todo, por eso es que, hermano, uno como ministro y una persona que es cristiana no se junta con gente mediocre que solamente habla bajeza, que solamente habla de gracia, que solamente habla problemas. Miren, en la iglesia hay problemas, sí, hay problemas, en todos lados hay problemas. Pero ¿qué te hace hacer o qué te hace pensar que estarlos divulgando, estarlos hablando del hermano, de la hermana, de fulano, del otro, de esto, de aquí, de allá? ¿Qué te hace pensar que eso te hace ser más espiritual a ti? ¿O te hace estar apegado a Dios? Hello. Por eso la gente madura es la persona que sabe dominar su lengua. Está consagrada, significa está apartada para Dios. Y hablando mal del prójimo. Hello. Hablando mal de esto, hablando mal de los otros. Dios conoce todas las cosas. Desde que estás sentado hasta que estás acostado, Dios conoce todas las cosas. ¿Está aquí? Dios conoce toda palabra que sale de tu boca. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, Dios lo sabe. Nuestra lengua tiene que ser, hermano, experta en hablar cosas de Dios. Nuestra lengua tiene que ser experta en hablar cosas grandes de Dios. Nuestra lengua tiene que ser experta en voltear las cosas. Cuando alguien viene con una intención enviado por Satanás, por un dardo que tal vez el hermano o la hermana recibió un dardo de Satanás en su mentalidad, vino y habló. Entonces usted tiene que ser experta con su lengua y tiene que cambiar la situación. Mire, que están diciendo esto, no se preocupe. La Biblia dice que debemos amarnos. Tiene que cambiar su lenguaje. Su lenguaje no tiene que ser vago, no tiene que ser hermano de mercado de allá afuera, no. Su lenguaje tiene que ser un lenguaje cristiano de reino. Por eso gente como murmura, la lengua es la que murmura, no está apartada, sino que solo de gracia, solo problema. Mírele la vida espiritual y mírele la vida material a una persona, hermano, que solo pasa hablando cosas malas. Solo mírele la vida. Hello. Todo comienza con una renovación en la mente, en el cuerpo, en todo. La vez pasada estábamos hablando. Una vez me encontré con unos cubanos yo, y luego fui con otros cubanos de otro tipo en un trabajo. Y este fin de semana estuvimos hablando también con unos cubanos y me dio risa porque una vez le pregunté a uno, bueno, yo he escuchado una persona que dijo, me quiero regresar para Cuba. Y le pregunté yo a alguien que estaba trabajando en electricidad. Y vino ese alguien que estaba trabajando en electricidad y me dijo, no, me dijo. No, chico, me dijo, esa es la gente vaga, me dijo, que no tiene nada que hacer. ¿Cómo así? Porque este es un país de trabajo. Como allá pasa metido de este lado de la casa al vecino, del vecino al vecino, se van 7 horas a la tienda, al mercado, que le den su libra de arroz, su libra de esto, y mientras están 6 horas ahí parados, me dijo, no sé si será así, pero bueno, y están hablando y fulana y mengana y el otro y acá, y supiste esto y supiste aquello. Esa es la vida que le gusta. Y nos estaban diciendo eso y le digo, no, eso no solo es en Cuba, le dije yo. Está aquí. Usted sabe que en mi país no habían cámaras, pero había unas señoras que sabían hasta, yo no sé cómo hacían para meterse dentro de la casa de la gente.
pero eso es allá. El problema es que los traemos esas cosas de allá y las traemos para acá. Hello. Y venimos acá y en el apartamento 02 nadie conoce al del apartamento 03. ¿Sí se ha fijado? Es raro que usted vaya a hablar con su vecino y si lo ve, hey, hola, ¿cómo está? Y no se ven. Pero traemos estas ideas de allá y queremos estar con todo, aquí. Y hablando. Dentro del evangelio tenemos que consagrar esa mentalidad. Tenemos que consagrar esa boca. Tenemos que consagrar la manera de hablar. Yo no quiero a nadie en esta iglesia que me hable derrota. Yo no quiero a nadie en esta iglesia que me diga no se puede. Yo no quiero a nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto a Dios con esta, hermano, con la gente que nosotros tenemos. He visto a Dios cómo se mueve. Hemos nosotros, hermano, puesto una victoria, o sea, un avance, y decimos, mire, vamos a hacer esto. Y todos se unen, aunque no son miles, son pocos, pero cuando se une sucede lo más impresionante. Cuando el lenguaje de la gente está consagrado y dice, sí vamos a poder, aunque te tiemble el pantalón, aunque te tiemble la falda, pero tu lenguaje tiene que ser, sí se va a poder, sí lo vamos a lograr, sí vamos adelante, sí lo vamos a hacer, sí vamos a ir. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del cielo. Si usted se pone a ver, ni yo que soy el pastor, que llevo la visión adelante de lo que vamos a hacer, es que con eso no se puede. Es que mire qué hermana, es que mire el otro hermano. Yo los conozco a todos porque por eso soy pastor. Y la Biblia dice que el pastor conoce muy bien sus ovejas. Yo ya sé. Aunque por mucho que se esconda por las orillas, yo ya sé. Porque el pastor tiene ese discernimiento espiritual que Dios le ha dado para conocer a la gente. La gente piensa que se la va a hacer a uno. No, cuando usted va con la masa, yo ya vengo con el pan. Claramente Dios no le revela todo y hay cosas tal vez ocultas, pero bien ocultas. Pero uno ya conoce las artimañas. Si uno tiene que aprender, uno tiene que hablar el lenguaje del reino, cambiar su manera de hablar. Yo no quiero gente en esta iglesia que solo quejando. Eso no ayuda en nada. ¿Qué es lo que hace una persona espiritual? Yo me he juntado con gente espiritual que lo primero que dice, vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Eso es lo que dice, eso es lo primero. Vamos a orar, pastor. Mire qué pasó. Vamos a orar. Vamos a hablar, vamos a meternos en ayuno. Le habló un profeta ahí una vez, amigo, mire, está pasando esto y esto. Y me dice, vamos a meterlos en ayuno, te voy a acompañar, metámonos 3 días. Tú no vas a decir ni palabra y vas a ver cómo va a suceder. Dicho y hecho, 3 días de oración. Fin de semana, respuesta contestada. Sin hablar, sin meter manos, sin nada. ¿Por qué? Porque el espiritual está viendo el espíritu, las cosas del espíritu. Y cuando él habla, el espiritual habla bajo el orden del espíritu. ¿Está aquí? Tiene que consagrar su tiempo. Tiene que haber una consagración en el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros estamos hoy? Yo no sé si usted, yo no sé en qué mundo vive, pero si usted no sabe el mundo que vive, yo se lo voy a decir ahora. La Biblia dice que la ciencia va a aumentar, y lo dice en Daniel, antes de la venida de Cristo. La ciencia ha aumentado tanto en este tiempo, hermano, que es impresionante. Hoy estaba viendo un artículo que dice que China había metido el cerebro de la inteligencia artificial a 30 metros, creo, bajo el agua salada en el mar, porque la temperatura que hace eso. ¿Y qué es la inteligencia? ¿Qué es esto de inteligencia artificial? El cerebro es todo lo que comanda, todo lo que tú le preguntas a Google y lo que tú preguntas ahora al ChatGPT y todo eso, todas las respuestas ahora, todo eso se conecta a una inteligencia tan tremenda que en ese último tiempo toda esa inteligencia va a ser usada para pervertir, para arruinar y para desviar
a un montón de personas que no están firmes en el Señor. Y no solamente eso. Yo vivo en un pueblito que no dejan entrar Walmart ahí. Ahí no dejan entrar tiendas grandes. Pero le voy a decir, todas las salidas de ese pueblo tienen cámaras. Mientras la gente está diciendo seguridad, mejor, ¿sabe qué es lo que está ocurriendo? Que el día que Cristo venga y aquellos que se queden y los ande persiguiendo el anticristo, no van a hallar ni para dónde agarrar, porque van a estar checados hasta lo último donde usted se vaya a esconder. Toda la tecnología de hoy, drones, aviones, todo. No que alguien se viera a meter. Mire ese monte donde yo es ahí, hermano, ¿qué? Y en la noche pasa un dron checando. Tienen bien vigilado el pueblo, man. Puro americano redneck le llaman, de los meros bravos. Pero lo que voy no es eso, lo que voy es esto. En el momento que la iglesia no esté, en el momento que se levante la persecución, nadie se salva. Todo va a estar puesto para el anticristo. Los drones, la inteligencia artificial que existe hoy en día. Usted pregunta algo, le responden de la mejor manera. A veces yo trato la manera de ordenar el mensaje que yo tengo, y ¿sabe lo que me dice el ChatGPT? Te doy una respuesta profética. ¿Qué respuesta profética me va a dar una máquina a mí? Para que usted entienda hasta dónde ha llegado esto. Pero dice la Biblia que esto, la ciencia, va a aumentar. Hermano, ya hay cosas que están pero fuera de liga completamente. Hoy en día estaba viendo esto, escúcheme esto porque esto es tremendo y alguien lo sacó de esta manera. La inteligencia va a llegar al tanto que dice que metieron una mosca y le grabaron, hermano, el cerebro, y se lo sacaron las intenciones que el cerebro, lo que la mosca hacía, y las metieron en un chip. ¿Y sabe qué? Hicieron algo robótico que hizo todo lo de la mentalidad de esa mosca. Esto pareciera que no es espiritual ni que tiene nada que ver con este mensaje, que esto y que el otro. Pero hoy en día toda la gente que tiene muerta, congelada, que esto, que el otro, que ya, las creaciones que quieren hacer, es la ciencia aumentando. Y cuando la ciencia está aumentando, no crea que va para bien, va de mal en peor. ¿Por qué? Porque el ser humano que crea la ciencia no la crea para bien. Siempre hay algo oscuro detrás de eso. ¿Es aquí? Siempre va a encontrar algo malo detrás de eso. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, ¿sabe qué es lo que hay? Hay una iglesia que se levanta y hay miles de personas que se quedan, y gente que hoy en día está sentada tal vez en medio de nosotros. Pero se va a acordar de este mensaje cuando ve esos robots que los andan siguiendo. Hello, no es broma. Se va a acordar de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque lo que viene sobre la faz de la tierra, hermano, la gente que no se consagra, lo que le viene es algo terrible. Trump dice que está buscando la paz, y no me quiero salir del mensaje del tiempo de la consagración, pero es que Trump dice, es la paz, estoy haciendo esto y aquí, para crear paz. Pero cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina, la iglesia no va a estar acá. Empieza a levantarse la guerra de allá, esto por acá y aquí y allá. Y todas las armas nucleares que hoy tienen, hermano, están destinadas para el Armagedón. No crea que ahorita van a tirar una bomba nuclear. Son años para que eso se queme, son años para que la irradiación que tira eso se vaya. Entonces no es ahorita. Pero lo bueno es que yo no voy a estar acá. Hello. Por eso es que debemos consagrar nuestro tiempo, el tiempo que nosotros tenemos para Dios. ¿Cómo es posible que usted pueda pasar más horas en un Facebook, más horas en un TikTok, más horas en todas las redes sociales que en oración?
¿Cómo es posible, hermano, que usted pueda vivir con tanta distracción, pueda vivir yendo de aquí para allá, dando más? La mayoría de personas, y debemos trabajar porque estamos en este país, pero dan todo para el trabajo. ¿Y su tiempo de Dios? Hello. Yo no entiendo, yo que me convertí, mire, vive Jehová, se lo estoy diciendo de verdad. La única vez que fallaba en la iglesia era cuando andaba carnal yo, que fue una sola vez en todos los 10 años, 13 años que estuve en la iglesia. Y las otras fue cuando me casé, pero eso fue de fiesta. El Señor le dijo al pueblo: deja a los que están casados, solo van a ir a guerra los que no están casados y los que están ya casados de tiempo. Pero todos los que están casados en Israel tenían un año para pasar con su mujer. Porque cuando uno está carnal, escuche esto, pues a todos los ha pasado. No te dan ganas de ir a la iglesia, no te dan ganas de orar, no te dan ganas de nada. Pero estar en la iglesia para mí era un deleite, y hasta el día de hoy es un deleite. Hay veces que me levanto y digo: ay, tal vez no quisiera, quiero dejarme este día de descanso. Puedo llamar a Enoch, puedo llamar al hermano Raúl, puedo llamar a otra persona que venga a predicar. Pero esto es lo que me da vida, estar en la casa de Dios. Es lo que me siento el Espíritu adentro de mí. Esto es, y no solamente porque soy pastor, desde antes. O sea, estamos hablando de consagrar el tiempo. Nosotros debemos de consagrar un tiempo diario para Dios. Usted que no ora en su casa, hermano, usted pasa viendo todas las telenovelas y pasa viendo todas las series de Netflix. Se sabe todos los cuentos de Netflix. Y su vida de oración, su espíritu, la carne está sobre el alma completamente, todo deseo carnal. Como una persona que esté en este tipo de cosas va a pelear en contra del diablo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando estuvo en el Getsemaní y se durmió Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Dígame. ¿Cómo le dijo? ¿Qué le dijo? Velad y orad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Dígalo fuerte, si se la sabe o no se sabe. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, para que no caigas en la tentación, pues. Te agarra la tentación sin orar. Te agarra la tentación con Facebook. Te agarra la tentación con toda esa mentalidad de todo lo que has visto en el día. Ay, Dios mío, ¿cómo te la vas a librar? Hello. Pasás 8 horas del trabajo. Estamos hablando de la consagración al tiempo, que es la número 5. Pasás 8 horas en el trabajo, y en esas 8 horas tal vez sí pensás 2 que 3 cosas en Dios, pero estás ocupado. Más si trabajas en un trabajo que conlleva bastante cuidado, bastantes números, bastante electricidad, bastante cosas que tienen que quedar bien. No estás pensando en el versículo de Primera de Pedro. Estás pensando qué cable vas a conectar. No estás pensando que cómo vas a orar. No estás pensando esto o lo otro. No estás pensando en la predicación del pastor. No. Estás pensando si el cable rojo conecta con el verde, va a ser explosión. Si esto y esto, te lo digo porque yo lo viví. Pasamos 8, 10 horas en el trabajo y llegamos a la casa. Y lo primero que haces en las 2 horas que estás en la casa, si te vienes para acá, salís a las 6, a las 7:30, estás en la casa y agarras el teléfono y ya no estás pensando tampoco ni en el Salmo 91. Estás viendo que dijo Julano, estás viendo que posteó Mengano, estás viendo que esto, que el otro. Y riéndote esto aquí, allá, esto y lo otro. Llegó el momento de ir a la iglesia, sales corriendo para venir a la iglesia, y si no, te sientes cansado. Porque si te sientes cansado, no es que te vas a quedar durmiendo, te quedas viendo en el teléfono, comes y luego te dormís. Pero no te dormís a las 7, a las 8, no, te dormís a las 11, 12 de la noche. ¿A quiénes les ha pasado? Consagración en el tiempo.
John Piper me gusta bastante, un predicador anciano de habla inglés. Y dice que en aquel día nuestros jueces van a ser las redes sociales. ¿Por qué? Porque te van a decir cuánto tiempo tuviste para ellas y te van a decir cuánto tiempo tuviste para Dios. Tembló mi espíritu cuando escuché eso. Las redes sociales van a ser nuestro mejor juez. Te van a decir cuánto estuviste acá, cuánto estuviste allá, qué hiciste acá, qué hiciste allá. El tiempo debe de ser consagrado, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos, porque los días son malos. Si usted está esperando que esto mejore, usted está perdido, más perdido que el diablo, porque esto tiene que empeorar, y entre más empeore, más alegre debería de estar usted. Pastor, pero ¿cómo así? Porque entre más peor vayan las cosas, es que está más cerca la venida de Cristo. Y si la gente no se consagra, hermano, esto va a ser doloroso, se lo digo hoy. Doloroso estar sentado en una banca dentro de una iglesia y que venga Cristo y tú te quedes sabiendo todas estas palabras que te estoy predicando por tantos años, y de repente amanezcas y diga: hey, en las noticias desaparece gente, se fue gente. Usted sabe todo lo que están hablando ahorita, que una nave espacial, que esto, que otra nave, que aquí, que desapareció la gente. Y más el espíritu de engaño que va a andar, todos se la van a creer, menos aquellos que se quedaron, que sabía que Cristo iba a venir. Son los únicos que no van a ser engañados, porque el espíritu de engaño va a andar en todo mundo. Yo me recuerdo muy bien, yo estaba recién llegado a la iglesia. Había una señora que era líder en la iglesia. Yo la miraba que era, pero una líder. Dije yo: Dios mío. Yo fui a la célula de ella, la miraba pero súper bien. Me enseñó a mí, me dio 2 hojas. Yo le he contado 2 hojas para poder saber los versículos, memorizarlos, estudiarlos, memorizarlos. ¿Para qué? Para salir a evangelizar el siguiente jueves. Tiene una semana, me dijo, para aprenderse todos esos versículos. Y empecé yo y dije: pues tengo que aprendérmelos, porque voy a salir a evangelizar y voy a tener que decirles algo a la gente. Y me lo empecé a aprender y todo. Pero esa misma persona tuvo un sueño donde Cristo venía y se llevaba a toda la gente. Para esa temporada, en el 2005, por esa temporada era raro quien tenía teléfono. Se habían, pero no toda la gente. Y vino ella y se levantó asustadísima, porque aquello fue tan real que se levantó, y cuando salió para más de paso, después de las 12, 1, 2 de la mañana, allá por la Rampart, no había nadie, solo borrachitos tirados en la calle. Y agarró, y todavía existían esos teléfonos que le echaban una cora y usted marcaba. No sé si la hermana Reina se recuerda de esa temporada. Eso fue ya tiempo, fue. Ella estaba allá en la iglesia cuando comenzamos. Y le llamó al apóstol, pastor, y llamó a las 2 de la mañana para saber si estaba el apóstol, porque a ver si se había ido en el rapto, porque ella en el sueño se había quedado. Y de repente el apóstol: aló, hermana, aló. Ay, se tiró a llorar la mujer. Mi pastor, mi pastor. Pensé que le iba a decir: nos quedamos. No, pero le dijo, ya sabía que el hombre era hombre de Dios. Empezó a llorar y le dijo: tuve un sueño. Y ahí en el pastor le dijo: se fija, a saber en qué anda la gente. Hoy escuché otro lado, otra historia también, donde había soñado que se había quedado y andaba en medio de la tribulación predicando, y dice que dijo que Dios la había dejado para estar predicando en la tribulación. No, que te dejé a ti, le digo, pero no a mí, porque yo estoy cansado. Llevo 10 años casi predicando aquí yo, y usted cree que me voy a quedar 7 años de tribulación predicándole aquí a un montón de vagos que no quisieron obedecer la palabra de Cristo. No, yo me voy. Yo no sé cómo, pero yo tengo la fe en Cristo Jesús, y la Biblia dice que somos lavados y redimidos por medio de la sangre de Cristo. Yo no me voy a pegar predicando en ninguna de esas tribulaciones. No, ya estamos aquí predicando y estamos hablando de su venida, para que usted prepare su alma, prepare su vida.
Entonces tenemos de consagrar nuestro tiempo. Si usted le da 10, 8 horas a su patrón, bien matado, bien golpeado, debajo del sol y todo, no le puede dar 2 horas al Señor aquí. Decide, mire, si usted no está viniendo al discipulado, usted está mal. Usted no está aquí para prepararse. ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que prepararse. El discipulado, Dios no los ha mandado a jugar a la iglesia, nos ha mandado a discipular. Ir por todo el mundo y ¿qué? Hacer discípulos. Este es un mandato, no es que, ay, que si esto, no, este es un mandato. El tiempo de Dios, congréguese, busque de Dios, afirme su corazón. Ya su corazón no tiene que estar puesto, ni su mentalidad, ni su tiempo tiene que estar puesto para las cosas de afuera. Yo no estoy diciendo que usted no va a descansar, no va a agarrar su familia, no va a agarrar, pero tiene que saber que usted tiene un compromiso con Dios y tiene que consagrar un tiempo para Dios. Otra cosa que tiene que consagrar, ya para terminar, las relaciones. Segunda de Corintios 6:14, pónganlo en la pantalla. Está mala, está apagada esta pantalla. Segunda de Corintios 3:14. Perdón, 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Y léalo en voz alta usted. Véalo en la pantalla, que la pantalla está pequeña para que lo vea. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora yo le voy a decir esto. Esto no solamente es que el yugo desigual con una persona cristiana que se va a casar con una persona que no es cristiana. Está hablando de compañerismo también. Si usted tiene personas que no son cristianas, usted no lo va a aislar, pero tampoco va a participar en sus tonterías. ¿Está aquí? No es que usted como cristiano, usted ya no me voy a llevar con el mundo. Ya no. Si Dios los mandó para que estemos en medio de este mundo. Se volvió a quitar la conexión, dice algo aquí. Dios lo dejó acá para poder evangelizar. Ahora, el compañerismo es otra cosa. Ya se puso, mira, es allá. El compañerismo es andar juntos en todas las cosas. El compañerismo es que te invite a hacer cosas que tú no tienes que hacer y tú vayas y las hagas. El compañerismo es hacer todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, todas las cosas malas que te llevan a hacer. Las amistades, las influencias, las conexiones. ¿Qué tipo de conexión? La Biblia dice que, hermano, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El entablar conversaciones, el hablar mucho en relaciones de amistades o de lo que sea, tiene un problema. La mayoría de personas que han caído en pecado son por entablar una relación sin consagración. ¿Está aquí? ¿Me escuchó? El pecado no comienza de la noche a la mañana. El pecado comienza, hermanos, cuando entran pensamientos y entran palabras las cuales no tienen que entrar en una relación de amistad. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué habla una persona a las 12 de la noche? Un hombre con una mujer. Hello. Cuando se va a entablar un noviazgo, se llama noviazgo. No se llama marinovio. Todos tienen la posibilidad de poder conocer a alguien que le guste. Pero si a las primeras se hacen cosas que no se deben hacer, se pierde una consagración, se pierde un respeto.
¿Sabe quiénes son las que se dan cariño así sin nada? Las prostitutas. Donde los hombres allá van y la buscan, la agarran y se la llevan y hacen lo que sea con ella. Pero una mujer de Dios no, ni un hombre de Dios. El hombre y la mujer de Dios tienen que estar consagrados y tienen que darse el respeto y el valor que se merecen. ¿Está aquí? El cuidado que debe de tener en lo que se habla. La mayoría de hoy creen que, escuche esto que voy a decir para los jóvenes que están aquí. El sexo es una satisfacción en la carne, pero lo que conlleva fuera del matrimonio, el sexo, es la maldición, hermano, y la destrucción más fea que puede tener una persona. Todos. Estaba escuchando a un maestro y dijo una realidad. Usted tiene que llegar al punto de darle asco la fornicación y el adulterio a todos los casados y los solteros. ¿Por qué? Porque escuche esto. En la fornicación entra el cuerpo. Es el único pecado en toda la Biblia donde el cuerpo entra. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que la Biblia dice que no lo creó para este tipo de cosas, sino para alabanza de su gloria. Entonces, cuando una persona comete la fornicación en un noviazgo, no noviazgo, en una preparación y todo esto, abre una puerta de maldición donde sus generaciones quedan bajo maldición. ¿Por qué? Porque la puerta fuiste tú. La puerta fuiste tú. Y si tú no vienes y te amarras los pantalones y cierras eso, lo mismo va a empezar a pasar con toda tu generación que viene después, hasta que no haya alguien que se levante, se pare y se consagre para Dios. No solamente eso, la marca que queda en el alma de esa persona es una marca que va a quedar para toda su vida. Es una marca que queda en la mente. Es una marca que queda en el alma. Es una marca que queda en la historia de la mente de esa persona. Eso no es un pecado que me emborraché y hice locuritas y lo que sea. No, no. El pecado de fornicación en el área del noviazgo y en el área de la gente adulta es lo peor, la peor desgracia que usted puede permitir en la vida que le pueda pasar a usted. Por eso en la juventud, la mayoría de divorcios dentro de una iglesia de jóvenes que se casaron, fue que se casaron cuando ya habían entrado en pecado. Yo leí hace mucho tiempo antes de casarme que el 90% de divorcios dentro de la iglesia, el 90% de divorcios es porque antes de casarse tuvieron relaciones ilícitas, no bajo el pacto matrimonial. El otro 10% Dios tuvo misericordia, creo yo. Hello. ¿Por qué? Porque una mujer, lo mejor que va a hacer cuando se va a casar es descubrir. Pero si ya te descubrieron. Hello. Es descubrir entre los dos, entre la pareja y ella, que lo hermoso del pacto matrimonial, la consumación de eso. Pero ya te conocieron todo. Ya no hay nada que descubrir. Hello. Pero vámonos a lo profundo de la maldición de ese problema. Eso entra en una maldición, en algo errático en la mentalidad, que después no haya ni para dónde agarrar. Hoy dicen que se aman y mañana otra, pasado otra. Y en cada una de este tipo de cosas hay una herida que se va quedando
y no se queda, escúcheme, no se queda. Eso no se queda en la mente, eso se queda en el alma de la persona. Mi pregunta es, cuando llegue la persona indicada que Dios tenía preparada, ¿tú crees que te va a aceptar? ¿Está aquí? Una vez estaba hablando con los jóvenes y la mamá, siendo cristiana, le había dicho al joven que usara protección. O sea, ¿qué mentalidad tiene una madre que le dice a un hombre, no, para que se haga hombre, si el que nació hombre, hombre es, a menos que la mamá lo convierta en mujer entonces? El hombre, nosotros que tenemos bien la guerra más grande, yo voy a tener un hijo y es varón. Hay una responsabilidad en mi vida de quebrarle las varas encima del lomo de ese muchacho si agarra por un lado donde no es. La Biblia dice que la vara es para la espalda del necio, y si no obedece, se la voy a quebrar. Entonces, ahí está. Ahora, si ya después de quebrarla hace lo que sea, ya pues yo voy a salir de mi responsabilidad de quebrarle todas las varas. Pero uno como padre y la madre tiene que actuar de una manera de no que siga esa maldición, esa desgracia por toda su familia. Eso tiene que guardarlo. Déjeme terminar mejor. Estamos acá en las amistades, las relaciones y todo eso, las conexiones. Los obstáculos de la consagración es la carne, el mundo, la falta de disciplina, las malas influencias y el orgullo. Daniel decidió no contaminarse, así que usted no puede decir, ay, que no. Todo el mundo tenemos que tener esa decisión de no contaminarnos. Samuel fue dedicado desde el niño para Jehová. Usted como madre tiene que dedicar a su hijo, explicarle los errores. Las situaciones no son errores que no se pagan. Todo error se va a tener que pagar, todo pecado se paga. Tiene consecuencias porque tiene consecuencias. David no se las libró, ahora imagínense nosotros. Las consecuencias que sufrió David, que guardó el arca, que Dios estaba con él y que era conforme al corazón de Jehová. Si no se libró las consecuencias David, ¿qué le hace pensar a usted que solo porque estamos en el tiempo de la gracia ya todo está? No. Hay consecuencias graves cuando las personas cometen pecados deliberadamente. Jesús se entregó completamente al Padre, es nuestro mayor ejemplo. Estos ejemplos que están acá son para que los demos cuenta de que nosotros podemos consagrarlos para Dios, y es lo que Dios está pidiendo. El pueblo tiene que vivir en consagración. Hay gente que vive atada a la pornografía y dejaron un tiempo y vuelven a lo mismo nuevamente. ¿Sabe a qué se debe eso? A que no se guardan, no se cuidan, no hay consagración en lo que ven, en todo lo que acabo de hablar ahorita yo. Hay que luchar. Hay que ser hombre valiente, hay que ser mujer valiente para pelear en contra de esto. Hay gente que es buena para pelear en contra de todos los demás, pero no pelean en contra de los propios deseos de ellos. Hablan mal de todo el mundo y hablan de todo el mundo, pero no se ven en un espejo y dicen el gran error que están cometiendo, que por causa de esos errores se pueden quedar aquí en el rapto. ¿Está aquí? Este no es un club social donde viene usted a meterse aquí un ratito para no es eso. Esto es una preparación. Si no hay santificación en el pueblo, si no hay consagración, usted va a estar de derrota en derrota, en derrota y en derrota. Nunca se cumple el propósito de Dios en la vida de las personas.